Pues muy bien, con mucho entusiasmo vamos a dar inicio a la tercer videoconferencia. Y bueno, hoy nos toca el tema con General Cable y está con nosotros Gilberto, Gilberto Aragón. que pues nos va a dar el tema de cable solar, este tema que sin duda en lo que son los sistemas solares cada día ya toma más importancia porque ya se dieron cuenta de lo que sucede cuando utilizan el cable de casa, ¿va? Que es muy Es común ver correcto. en las instalaciones esto, y por qué es la importancia de utilizar el cable. Así que pues muy bienvenido. ¿Qué más nos vas a platicar, Gilberto? Sí, gracias, ingeniero. Pues realmente son cables para instalaciones con paneles fotovoltaicos. Hablaremos un poquito también de lo que es la empresa, qué es lo que somos como General Cable a nivel mundial y qué es lo que somos como General Cable a nivel México. Perfecto. Pues vamos a darle inicio para que él nos lleve con todo el tema. Y bueno, preparen sus preguntas, ya saben, al final nos las van traspasando para que nos haga favor Gilberto de contestarlas, y las que no, bueno, se las lleva de tarea y luego nos las contesta si llegan a ponerle preguntas complicadas, pero esperemos Claro que que no. sí. Si gustas pasar, por Gracias. favor. Y entonces pues vamos a poner atención, a escuchar en realidad tema bien interesante, el del cable. Bueno, gracias por la invitación. El tema que me tocó desarrollar son conductores para la energía sustentable, enfocado a paneles fotovoltaicos. Siguiente, por favor. ¿Quiénes somos? Siguiente. Nuestros inicios. Se dice que la historia de lo que se llegaría a ser General Cable comenzó alrededor del año de 1840. Ya para 1844 proporcionó a Samuel Morse el cable aislado para la histórica comunicación entre Washington, D.C. y Baltimore, con una distancia aproximada de 60 kilómetros. Fue en 1927 cuando se constituyó formalmente la empresa como General Cable. Siguiente, por favor. Durante todo el siglo XX, General Cable proporcionó la mayoría de los conductores eléctricos utilizados en los Estados Unidos y más allá de sus fronteras, en áreas tan diversas como energía, construcción, comunicaciones, industria y aplicaciones especiales. En 1986, General Cable iluminó la Estatua de la Libertad por segunda vez en 100 años. Siguiente, por favor. En la diapositiva podemos ver una línea de tiempo de los últimos 25 años y de las marcas que se han incorporado a la empresa. Como por ejemplo, podemos ver en el año 2005 se adquirió la marca Silet Branc. Esta marca es especializada en cables para alta y extra alta tensión. En el 2007 tenemos la marca NSW, que son cables para aplicaciones submarinas. Para el 2012 se adquirió la marca Stabiloy, los cuales son cables de aluminio para el segmento de construcción. Siguiente, por favor. Nuestra presencia a nivel mundial. General Cable cuenta con 38 plantas, centros de investigación y desarrollo y centros de distribución en los 5 continentes y representantes de ventas para todo el mundo. Siguiente. En lo que respecta a General Cable México, contamos con un centro de distribución máster en Cadereyta y oficinas de venta en Monterrey. Tenemos el corporativo comercial en Tlalnepantla, Estado de México. Tenemos un centro de distribución de la marca Stabiloy en Vallejo y tenemos una planta de producción en Tetla, Tlaxcala. Siguiente. Los principales productos de fabricación nacional en la planta de Tlaxcala son cables de cobre y aluminio. Tenemos cables desnudos, cables de baja tensión de aluminio, cables de baja tensión de cobre, cables de media tensión aislados y cables de alta tensión hasta un nivel de tensión de 138 kV.
Para el mercado de exportación tenemos los cables THHN, cable telefónico, cables de aluminio desnudo y cables para alta tensión. Siguiente. La capacidad de producción instalada actualmente son de 1,000 toneladas al mes, o lo que es equivalente a 280 kilómetros de cable, ya sea en cobre o en aluminio. Actualmente, en cuanto al número de asociados, son 15 directivos, 117 empleados, 101 obreros, para un total de 233 personas. Siguiente. A nivel mundial, somos el tercer fabricante y estamos trabajando para ser el número 1. Siguiente. Actualmente tenemos un enfoque en México organizado por segmentos de mercado. Atendemos lo que son las utilities, industria, atendemos el mercado de construcción en cables de aluminio, aceite, gas y petroquímicos, energías renovables, minas. Tenemos nuestra filosofía de operación, actuar con la rapidez y agilidad de una pequeña compañía, pero con la fuerza y respaldo de una gran compañía. Siguiente. En la diapositiva podrán ver algunos de nuestros mercados. Tenemos el mercado de energías renovables, lo que es energía solar, cables fotovoltaicos en cobre y aluminio para 600, 1000 y 2000 volts. Tenemos cables para energía eólica, cables de fibra óptica, media tensión y baja tensión. Asimismo, contamos con cables para media tensión en PowerLink, que son cables para todo terreno. En el mercado de distribución tenemos cables conductores especializados para líneas de gran distancia, aplicaciones aéreas, subterráneas y submarinas. Contamos con cables de aluminio desnudo, tipo AAC, ACCR, ACCR-AS y cables para alta temperatura. También tenemos cables tipo OPGW y cables de cobre desnudo. En el segmento de infraestructura y construcción, contamos con cables mono y multiconductores de cobre, flexibles y extraflexibles. Cables de aleación de aluminio, armados y monopolares. Cables de alta seguridad, con 0 halógenos y armados. Asimismo, cables con alto factor de deslizamiento. Siguiente. Para el mercado de aceite, gas y petróleo, contamos con cables tipo CCW, cables con armadura corrugada continua soldada, tipo MCHL, clase 1, 2 y 3, clase divisiones 1 y 2, clase 1, zonas 1 y 2. Tenemos cables con cubiertas tipo MOR, Polyrad XT125, que son cables resistentes a los lodos del petróleo, cables para comunicación Commodore y cables submarinos. En cuanto al segmento de industria, tenemos cables mono y multiconductores para instrumentación, control, distribución de energía en baja y media tensión, cables armados y blindados para áreas clasificadas peligrosas. Asimismo, tenemos cables flexibles y cables extraflexibles. Por último, para el segmento de minas, contamos con cables para tiro de minas, cables superflexibles en aplicaciones móviles y también cables con blindajes flexibles. Siguiente, por favor. En lo que respecta al portafolio de productos, tenemos una amplia gama de aplicaciones. Por mencionar algunos, tenemos cables para aplicaciones industriales tipo BFD, cables de fibra óptica, cables electrónicos, cables con armaduras, cables fotovoltaicos, cordones de uso rudo tipo SOOW y cables para minas. Siguiente, por favor. En lo que respecta a la atención que damos en General Cable de México, tenemos asistencia técnica que va dirigida a áreas de ingeniería y también tenemos la asistencia comercial, que es un área dirigida a adquisiciones. Siguiente.
En lo que respecta a los cables para aplicaciones fotovoltaicas, tenemos dos clases de productos. La primera, de la marca Sunjin, que son cables con normativa UL y están fabricados en Norteamérica. La segunda marca que tenemos son los cables Excellent Solar. Son bajo normativa IEC y están fabricados en Europa. Siguiente. En la siguiente imagen tenemos el consumo de energía a nivel mundial. Como podemos observar, el consumo anual es de 15 terawatts al año. Siguiente. En esta diapositiva vemos las energías renovables que tenemos disponibles y las reservas de energías finitas. Como podrán ver, el consumo de energía a nivel mundial se puede solventar solo por energías renovables. Siguiente. En la gráfica podemos ver la energía solar que tenemos disponible y desgraciadamente no la estamos utilizando. Siguiente. ¿Cómo capturar la energía solar? Esto lo podemos hacer mediante una celda fotovoltaica. ¿Qué es lo que hace esta celda? Convierte la luz en energía eléctrica. Está diseñada mono, policristalina o de película delgada de silicio. Nos da una tensión o voltaje de alrededor de 0.5 volts. Nos suministra una corriente de alrededor de 0.06 amperes y nos puede dar una potencia de 2.4 watts. Siguiente. Cuando unimos celdas fotovoltaicas conectadas en serie, nos da lo que es un panel o un módulo fotovoltaico. Esto es una estructura de protección con una cubierta de vidrio. Las salidas típicas de los paneles fotovoltaicos son de alrededor entre 175 y 300 watts y una tensión entre 30 y 40 volts. Aquí tenemos un ejemplo. Si tenemos un panel de 220 watts, esto lo hacemos mediante unas celdas con un número de 60. Tenemos otro ejemplo. Tenemos un panel de 175 watts, el cual contiene 48 celdas. Siguiente. ¿Cuál es el método de cableado? Podemos conectar los paneles en serie para lograr la suma de las tensiones. Típicamente van entre 600 y 1000 volts por cadena. La tensión de salida corresponde a la entrada del inversor. Siguiente. Otro método de cableado es la conexión de paneles solares en paralelo. Aquí tenemos alguna de la terminología del conjunto de cables. Tenemos lo que son los jumper, típicamente cables calibre 8AWG con conectores de 2 terminales. Tenemos lo que son el WIP con cables fotovoltaicos, de igual manera con un cable de 8AWG, conector de una terminal, y tenemos lo que es el arnés. Se conectan con cables de 8 a 10 AWG y tienen conectores múltiples. Siguiente. Los paneles fotovoltaicos se conectan en cadenas al inversor. Las cadenas se conectan en paralelo para alimentar al inversor. La tendencia a las cadenas de 1000 volts para uso en granjas solares conectadas a red. Esto garantiza menores pérdidas, máxima eficiencia del inversor y pueden utilizarse inversores monofásicos. Ahí en el ejemplo podemos ver lo que es la cadena de los inversores, la cual consta de 6 cadenas. Esto va a depender de la potencia que requiramos en el inversor. Siguiente. Aquí tenemos un ejemplo de un sistema fotovoltaico solar conectado en red. Podemos ver que tenemos la energía del sol, el cual incide en la cara del panel fotovoltaico. Este está conectado a lo que es el inversor. El inversor convierte la corriente directa en corriente alterna, la cual suministra, en este caso, a la vivienda y también está conectada mediante un medidor a la red.
Esto es en caso de que haya tal vez algún excedente, este se puede enviar a la red eléctrica. Normalmente el voltaje de corriente directa se convierte en 120 o 240 volts en corriente alterna. Siguiente. Aquí vemos la conexión de los cables de baja y media tensión en corriente alterna. Como podemos ver, los cables de baja tensión en corriente alterna están conectados en lo que es la salida de los inversores y viajan hacia el transformador. Posterior del transformador está la parte de los alimentadores en media tensión, los cuales ya están en corriente alterna. Estos están conectados a un transformador y se van a las líneas de transmisión o subtransmisión. Siguiente. En la siguiente diapositiva tenemos unas opciones de cableado en corriente directa. Tenemos los cables denominados Use to, permitidos en instalaciones hasta 600 volts. Estos cumplen con normativa UL 854 y están disponibles desde un calibre 14 AWG hasta un 1000 KC1000, ya sea en conductores de aluminio o cobre. Otra de las alternativas que tenemos son los cables para sistemas fotovoltaicos, PV. Cumplen con normativa UL 4703 y tienen un espesor de aislamiento y cumplen con pruebas de flama de acuerdo a esta norma. Están disponibles con aislamiento de XLP o EPR /CP. Opciones de cableado clase B o C, calibre 18 AWG a 1000 KC1000, tanto en cobre como en aluminio. Y está permitido su uso en sistemas subterráneos. Siguiente. Este es un ejemplo de cables para corriente directa. Tenemos un calibre 6 AWG con aislamiento de XLP. El primer cable es un tipo Use to, permitido solamente para 600 volts. Como podemos ver, tiene un espesor de aislamiento de 60 milésimas. El siguiente es un cable para aplicaciones fotovoltaicas, para 600 volts. Como pueden ver, el espesor de aislamiento ya es de 75 milésimas y cumple con la normativa UL 4703. El último, de igual manera, es un cable para instalaciones fotovoltaicas, es para 2000 volts y cumple con la normativa UL 4703, el cual cuenta con 85 milésimas de espesor. Siguiente. En esta tabla podemos ver los tipos de aplicaciones de corriente directa para aplicaciones fotovoltaicas. El primer cable es un cable para construcción. Está clasificado como Use to. La aplicación son propósitos generales para acometidas. El estándar que cumple es bajo la UL 854. Es para una tensión de 600 volts y tiene un aislamiento y cubierta de EPR con XLP, CPE o de XLP. El conductor puede ser de cobre o aluminio y los tamaños es desde el 14 AWG hasta el 1000 KC1000. Puede ser utilizado directamente enterrado. El siguiente es un cable para construcción tipo RHH /RHW-2. Es para instalaciones en conduit o en charola. Cumplen con la normativa UL, un voltaje de 2 kV, son de aislamientos de EPR o XLP, son conductores de cobre o aluminio. Tenemos calibres disponibles desde el 14 AWG hasta el 1000 KC1000. Este tipo de cables no está permitido su uso directamente enterrado, a menos que tenga una doble denominación RHHW y Use to. El siguiente es un cable fotovoltaico. La aplicación es fotovoltaica, cumple con la norma UL 4703, UL 854, UL 44 y cumple con la UL para pruebas de flama. Está disponible en 600 volts, 1000 y 2000 volts. Es con aislamiento de EPR o XLP. Son conductores de cobre y en calibres desde el 18 AWG hasta el 40 AWG. Y puede ser directamente enterrado
para cables de hasta 2000 volts. Siguiente. En esta tabla tenemos un comparativo de normas UL para cables tipo RHW-2, tipo USE2 y cable fotovoltaico. Como pueden ver, en la primera columna están los cables tipo fotovoltaico. En la segunda, el tipo RHW-2 y en la tercera tenemos los cables USE2. Por mencionar ahí algunas características, el cable fotovoltaico está disponible para tensiones de 600, 1000 o 2000 volts, mientras que el cable tipo RHW-2 es para 600 o 2000 volts. El cable USE2 está limitado solamente a 600 volts. Otra de las características que tiene es que solo el cable fotovoltaico cumple con las pruebas de flama. Como lo podemos ver, cumple con la FTD1 y es opcional si se solicita con la VW1, mientras que los cables RHW-2 y el USE2 no cumplen con pruebas de flama. La temperatura de operación de estos cables para los tres tipos es de hasta 90 grados centígrados. Y las pruebas en condiciones de frío para el cable fotovoltaico es de menos 40 grados. Y para el tipo RHW-2 y el USE2 es de menos 25. Las pruebas para la resistencia a los rayos solares, el cable fotovoltaico cumple con 720 horas, el cable tipo RHW-2 igualmente 720 horas, y el cable USE2 solamente es para 300 horas. En lo que respecta a la confiabilidad, el cable fotovoltaico realmente para la aplicación es excelente, mientras que los cables RHW y USE2 su rendimiento es pobre. Siguiente, por favor. Aquí tenemos unas propiedades de cables Sungjin. Son materiales libres de halógenos, no propagadores de la flama. Las temperaturas de trabajo son extremas. Puede ir desde los menos 40 grados centígrados hasta los 90. La temperatura máxima del conductor puede ir hasta los 120 grados centígrados, limitado a 20.000 horas de servicio. Son resistentes a la radiación ultravioleta y al ozono. Siguiente, por favor. Aquí tenemos una tabla donde indicamos la resistencia de contacto del conductor. Como pueden ver, en este tipo de conductores ocupamos cobre estañado, lo cual evita la corrosión, facilita la soldabilidad y asegura la compatibilidad con materiales aislantes. Gracias. Una ventaja considerable para la instalación fotovoltaica es que ofrece menor resistencia de contacto. Esto está indicado en la norma IEC 60943. En la tabla podemos ver ahí algunas resistencias de contacto de algunos materiales de cobre, como por ejemplo, vemos lo que es el cobre desnudo, tiene una resistencia de contacto de 20 ohm por metro, mientras que el cobre estañado, como podemos ver, tiene 6.8 ohms por metro en cuanto a resistencia de contacto. Siguiente. Los cables para instalaciones fotovoltaicas tienen propiedades LSZH. Esto es una baja emisión de humos, cero halógenos. Cumplen con la normativa IEC 60754. Aquí hacemos un comparativo de un cable cero halógenos contra un cable de PVC estándar, como puede ser un cable tipo THHWLS. El cable tipo THHWLS es un cable de PVC, el cual contiene halógenos. Un halógeno es cloro, que se combina para formar ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico es corrosivo y muy peligroso. Aquí tenemos unas medidas, lo que es de la acidez y de corrosividad de los gases. En cuanto a acidez, tiene un pH mayor o igual a 4.3
mientras en cuanto a conductividad es menor a 10 microsiemens por milímetro. Siguiente. Continuando con la explicación, el cable THHWLS, también llamado cable de baja emisión de gas ácido, emite cantidades de HCl en concentraciones del 20% de su masa. Esta cantidad de ácido clorhídrico es altamente corrosiva y puede dañar dispositivos electrónicos, conectores y estructuras de metal. Los cables cero halógenos limitan los efectos corrosivos, el daño físico sobre los equipos electrónicos o computadoras. Esto es importante en un parque eólico. Realmente ahí no hay presencia de personas. Más bien, al tener ahí tal vez algún incendio de un cable estándar, la concentración de HCl puede dañar el equipo electrónico. Siguiente. Aquí tenemos un ejemplo. Los efectos de gases corrosivos. En 1 kilogramo de un aislamiento THHWLS, si se llegara a quemar, produce 200 gramos de ácido clorhídrico. En 50 metros de un cable de calibre 12 THWLS, contiene 2.13 kilogramos de aislamiento, lo cual puede emitir 426 gramos de ácido clorhídrico. Siguiente. Otro aspecto importante en los cables fotovoltaicos son las caídas de tensión. Son especialmente relevantes en circuitos de corriente continua. En el primer renglón podemos ver ahí la fórmula para el cálculo de la caída de tensión, el cual es igual a 2 por la intensidad de corriente por la resistencia a temperatura máxima del servicio. El parámetro para el cálculo lo tenemos ahí en la tabla que tenemos disponible. Ahí tenemos dos ejemplos. Si ocupamos un calibre 6 milímetros cuadrados y un 10 milímetros cuadrados, si nos vamos a la tabla, el 6 milímetros cuadrados tiene una caída de tensión de 9.445 volt ampere por kilómetro. Si en esa constante sustituimos la intensidad de corriente y la longitud del circuito, lo cual ya lo tenemos ahí declarado que son 7 amperes y 100 metros, podemos obtener lo que es la caída de tensión. En el primer ejemplo, que es de 6 milímetros cuadrados, tenemos una caída de tensión de 6.6 volts. Si quisiéramos saber lo que es el porcentaje de caída de tensión, simplemente tenemos estos 6.6 volts, lo podemos dividir entre la tensión del sistema, la cual en este caso son 450 volts. En este ejemplo nos da 1.47% de caída de tensión. De igual manera, para el cable de 10 milímetros cuadrados, la caída de tensión la podemos seleccionar de la tabla. En este caso es 5.43. Lo multiplicamos por la intensidad de corriente y la longitud y obtenemos el voltaje de caída de tensión. En este caso son 3.8 volts. Si lo dividimos entre la tensión del sistema, nos da un porcentaje de 0.85. Siguiente. En esta tabla tenemos ahí una matriz de selección para cables fotovoltaicos. Realmente las preguntas clave para definir el cable fotovoltaico, dependiendo de la aplicación, son las siguientes. ¿Cuál es la aplicación fotovoltaica? Si es tal vez una granja de paneles solares o si es para una instalación en un edificio o en una casa. ¿Qué normas son requeridas? Si están bajo normativa UL, que es americana, si es normativa CCA, que son canadienses, o otras. ¿Cuáles son los intervalos de voltaje que va a estar operando ahí el cable? Como por ejemplo, 600 volts, 1000 o 2000 volts. ¿Cuál es el tipo de material del conductor? Si es cobre, cobre estañado, aluminio. ¿Cuál es el calibre del conductor? Como lo pudimos ver en las tablas anteriores, pueden ir desde calibres muy pequeños, de alrededor del 18 AWG, hasta un calibre 1000, 1000 KC1000. Esto va a depender del cálculo que se haga tanto de caída de tensión
como de la intensidad de corriente que va a llevar el conductor. Otra pregunta importante es qué tipo de aislamiento y cubierta son requeridos en el cable. Puede ser un aislamiento de EPR diagonal XLCPE, aislamiento de solo XLPE, o un cable con un aislamiento de XLP con una cubierta baja emisión de humos cero halógenos. Realmente, en base a estas respuestas de las preguntas anteriores, puede seleccionarse el número de parte adecuado para la aplicación. Ahí en la tabla ahí podemos ver ahí distintos números de partes que van a ir en función de la instalación y de lo que vamos a seleccionar. Como por ejemplo se pueden ver ahí los iniciales, no sé, cables fotovoltaicos para 600 volts o tal vez puede ser uno para 2000 volts. También se puede ocupar un tipo RHW-2, pero estaría limitado. Siguiente, por favor. En esta diapositiva podemos ver los cables para baja tensión que se pueden ocupar en corriente alterna. La salida típica del inversor normalmente es menor a 600 volts y lo que se ha sugerido es usar cables tipo use2 para baja tensión, aunque esto puede variar por los tipos de transformadores o inversores que se ocupen. Como por ejemplo, podemos ocupar cables armados, si así lo considera desde un inicio la persona que está realizando el proyecto. También pueden ser cables multiconductores o cables monoconductores. También aquí influye lo que es la normativa. Puede ser una normativa, lo que es nacional, bajo normas NMX, normativa IEC o normativa UL. Aquí realmente el rango de aplicación es amplio. Siguiente. Otra parte de la instalación de los cables fotovoltaicos son los cables que alimentan, es la salida del transformador a las líneas de distribución en media tensión. Los alimentadores en media tensión en corriente alterna pueden ir de 15, 25 a 35 kV, ya sea en cobre o aluminio. Los calibres pueden ser desde el 2 AWG hasta el 1000 kC1000 o superior si es necesario. Para este caso, se pueden suministrar calibres mayores a los indicados en la norma oficial, siempre y cuando respeten la norma NMX de fabricación. Como por ejemplo, podemos fabricar cables desde 1250, 1500 o 1600 kC1000. En cuanto al tipo de cable a seleccionar, puede ser de la norma o especificación CFE E1016, pueden ser con norma americana ISEA, o puede ser norma NMX J142-1 ANSE 2011. Como les dije, esto va a depender de la persona que esté diseñando aquí el sistema. Siguiente, por favor. Aquí tenemos unos criterios de selección para cables de media tensión. Realmente los cables los debemos de seleccionar en función de su tensión de operación, tamaño del conductor, nivel de aislamiento, si son conductores de cobre o aluminio, la pantalla metálica, qué tipo de pantalla lleva. Pueden ser pantallas de hilos, pueden ser una pantalla de cintas, o puede ser cables con pantallas con neutros concéntricos. El tipo de aislamiento a utilizar, pueden ser aislamientos de EPR o XLP, en tensiones de las que mencionamos y en temperaturas de operación de 90 a 105 grados centígrados. Otro aspecto muy importante en la selección de cables de media tensión son las condiciones de instalación, como por ejemplo la profundidad de enterramiento de los cables, la temperatura del terreno, la resistividad térmica del terreno, la configuración de los cables. Podemos tener configuraciones en formación trébol o plana, y también algo muy importante, si tenemos instalaciones que aporten calor adicional
a lo que estamos calculando en el cable, como por ejemplo, si tenemos circuitos cercanos, ya sean circuitos tal vez de alta tensión, esto puede afectar ahí en cuanto a la temperatura del conductor. Siguiente. En esta tabla tenemos algunos productos de cables de media tensión. Como podemos ver, son familias de productos. En la primera columna tenemos cables Uniblén. Son cables con normativa UL y son diseñados desde 5 hasta 35 kV en aislamientos de 90 y 105 grados. El aislamiento es tipo XLP-TR, que es XLP retardante de las arborescencias, o pueden ser de EPR, con cubiertas de PVC. Los conductores son de cobre o aluminio y sus temperaturas de operación pueden ir hasta 105 grados. Otra familia de productos que tenemos son los cables en PowerLink. Este tipo de cables son para aplicaciones de todo terreno. Esto quiere decir que el cable se puede instalar directamente enterrado, pero ya no es necesario hacer una preparación. Simplemente se abre una zanja y se tira el cable, posteriormente se cierra. Estos están disponibles en 5 hasta 35 kV. Cumplen con normativa UL. Son para temperaturas de operación de 105 grados y cumplen con cables tipo MC. En cuanto a aislamientos, son de XLP, EPR y en algunos casos puede llevar armaduras metálicas. Su cubierta son de PVC. En lo que respecta al conductor, puede ser de cobre o aluminio y su temperatura de operación de igual manera puede ir hasta los 105 grados. Otra familia que tenemos son los cables Duralox. Son cables armados tipo multiconductores en media tensión, típicamente fabricados solo en conductores de cobre. Van desde los 5 hasta los 35 kV. Cumplen con normativa UL para temperaturas de operación de 105 grados y son cables que cumplen con normas tipo MC. En cuanto al aislamiento, son cables de XLP o EPR. Tienen una armadura engargolada de aluminio y una cubierta de PVC. El conductor pudiera ser cobre o aluminio y temperatura de operación 105 grados. Otra familia son los cables tipo CCW, que son cables para áreas clasificadas como peligrosas, cumpliendo con clase 1, 2 y 3, divisiones 1 y 2. Estos pueden ir en tensiones desde 5 kV a 35 kV. Son bajo normativa UL, son para 105 grados y están denominados tipo MCHL. Su construcción son XLP con armadura soldada de aluminio en conductores de cobre o aluminio a una temperatura de 105 grados de operación. La siguiente familia que tenemos son cables de media tensión de fabricación nacional que se ocupan para el mercado mexicano. Pueden ser con normativa CFE 1016 o normativa NMX J142/1 ANSE 2011. Son cables de potencia monopolares, pueden ser de cobre o aluminio, en aislamientos de XLP-RA o EPR. Van de 5 a 35 kV, pueden ser cobre, aluminio y una temperatura hasta 105 grados. Siguiente, por favor. Aquí tenemos una referencia de la NOM oficial mexicana 001-C de 2012, en donde nos indica la parte donde podemos ocupar conductores fotovoltaicos. Siguiente. De igual manera, aquí tenemos la referencia de la norma NEC, que básicamente trae los mismos comentarios que la NOM. Siguiente. Ya para finalizar, ¿cuáles son las conclusiones? Los cables para instalación fotovoltaica no están reglamentados en México al 100%,
pero por seguridad es indispensable utilizar cables tipo PB. La especificación TUP ha servido de referencia a la norma internacional y a la norma americana. El cable tipo PB garantiza la vida útil durante 25 años en las más exigentes condiciones de instalación. Asimismo, la intensidad de corriente y la caída de tensión condicionan la selección de cable a emplear y es crítica en el rendimiento de la instalación. Siguiente, por favor. Bueno, por mi parte es todo. Ahorita pasaremos a la sesión de preguntas y respuestas. Pues muy bien, Gilberto. No cabe duda que el mundo del cable es súper interesante. Sí, fíjate, y es muy amplio. Sí. Para cada tipo de aplicación existe una normativa en específico. Claro. Pues bien interesante todo lo que nos explicaste. Yo tenía la idea de que la norma había evolucionado y ya no se estaba manejando 600 volts, que ya nada más usaba 1000 y 2000 volts, uno en norma americana y otro en norma europea, y que General Cable nada más hacía 2000, que cubre perfectamente 600 y 1000, pero no tiene los dos. Así es, sí, se tienen los dos, 2000, 1000 volts y también 600 volts. Va a depender de el instalador y el diseñador qué tipo de cable va a seleccionar. Tal vez en una instalación de una granja solar está más enfocado tal vez a una instalación de 2000 volts, pero si la tendencia podría ser en uso de una instalación residencial, perfectamente cubría el de 600 volts. Sí, sin embargo, bueno, pues cada día las tecnologías van subiendo, entonces yo creo que la tendencia de 600 va a ser poco tiempo desaparecer, quedar nada más 1000 y 2000, digo, porque los propios paneles cada día generan mayor capacidad y lógicamente los strings que se arman pues rebasan los 600, entonces ya, así es, ya sí. Se va limitando. Así es, ¿no? Sí, es la tendencia, 1000 y 2000. Perfecto, pues ahorita te pregunto otras cosas que yo me quedé en duda, pero aquí viene una pregunta de Acapulco Diamante. Dice, ¿manejan algún cable solar de 4 hilos que están todos en el mismo forro? Bien, aquí lo que le entiendo de la pregunta es de 4 conductores, o sea, es un conductor tipo multiconductor. Sí, yo creería, te pregunto Acapulco, lo que estás pidiendo es un cable solar tipo un uso rudo de 4 conductores. Esa sería tu pregunta. Por favor, acláranoslas. Yo creo que sí. Sí, lo que pregunta es más un multiconductor, si tenemos multiconductores. La respuesta es no, solo son cables monoconductores para aplicaciones fotovoltaicas. Para fotovoltaicas solamente monoconductores. Así es, que cumplan con una especificación para cable fotovoltaico. Si es la aplicación tal vez para corriente alterna, podría ser un cable multiconductor estándar, pero alineándonos a lo que dice la norma en cuanto a la instalación. Claro, y lógicamente estamos hablando de que maneja corriente alterna con sus focos. Así es. Normales. Es correcto. ¿No? Ese sería como el tema. Muy bien, entonces vamos a ver si nos comentan más. Dime otra cosa, Gilberto, en el tema fotovoltaico, sin duda alguna, y ahorita en la exposición que pusiste se ve muy claro que también entra el eólico, ¿no? Porque al final son generaciones en corriente directa. Sí, se manejan como energías renovables, más bien, las dos son energías renovables. Tenemos cables tanto para aplicación fotovoltaica como eólica. La eólica, realmente la conversión de corriente directa a corriente alterna se hace en el generador, desde arriba, y ya bajamos solo con corriente alterna. En este caso, nosotros estamos suministrando cables en baja tensión en corriente alterna y mucho cable de media tensión, pero ya es a nivel de piso.
toda la conversión es arriba en el aerogenerador. Ya la máquina está integrando todos los sistemas para poder salir en corriente alterna. Ya trae el inversor. Así es todo, ya es arriba. Muy bien, perfecto. Pues Acapulco insiste, dice que es un calibre 12 en cobre, pero bueno, la respuesta está, si estamos hablando de solar, es monopolar, no hay multiconductor. Si estamos hablando del tema solar. Si estamos hablando del tema de construcción, sí los hay y bueno, ahí están en catálogo, ¿no? Es correcto. Nada más hay que cumplir la norma de construcción, porque hay veces que no te permite en plafones o lugares que tienes que usarla, hay que cumplir la norma. Así es. El mensaje, ¿no? Sí, porque en el caso de los multiconductores, la gama realmente es amplia. Digamos, tenemos para aplicaciones que las podríamos denominar ligeras. Son aislamientos de PVC, aislamiento PVC, cubierta PVC. Tenemos tal vez otras aplicaciones que son más especializadas, como por ejemplo aislamientos de XLP con cubiertas de PVC. Sí, dependiendo ahí la aplicación que se le vaya a dar, es el tipo de producto que vamos a seleccionar. Igualmente, en cuanto a calibres, debemos tener bien en cuenta qué cables podemos instalar en charolas y qué no, porque es un tema importante. Perfecto. Bueno, pues ese es el tema para saber si estamos hablando, ¿no? Pero ya nos queda muy claro. En tema solar tiene que ser monoconductor. Es correcto. Y pues ya se enterrará o se enviará por canalización de acuerdo a la norma, ¿no? Así es. Lo importante es que en General Cable manejamos todos los cables que se fabriquen para el tipo fotovoltaico, que es el tema del que estamos platicando, ¿no? Sí. Y dime otra cosa, en el caso de los cables solares, mencionabas que estamos desde el calibre delgados, ¿va? No sé, el más común es el calibre 10, ¿no? Es correcto, sí, los más comunes son calibre 8 AWG, 10 y 12. Sí, son básicamente esos tres. Sí, que son los de 4 milímetros, ¿no? Que es lo correcto. que nos... Digamos los equivalentes. Los equivalentes, en milímetros cuadrados. Que es lo que nos está dando. Así es. Pero ese cable, ese es de cobre y es estañado. Es correcto. Que es esto cobre nos estañado. permite que tiene una resistencia muy, muy buena. Tiene resistencia eléctrica y resistencia a la corrosión. Sí, nos da esas ventajas tener un cable de cobre estañado. Perfecto. Ahora, ya rebasando ese calibre, ya lo que conviene es pensar en aluminio. Sí, es una opción. En el fotovoltaico. Así es. ¿No? Es correcto. Es el común, ¿no? O está tomando el cobre mercado en ese nicho. Ahorita lo que ocupan es cobre. Cobre, calibres 8, 10 y 12 AWG. Es lo estándar. Sí, pero que sean cobre estañado. Cobre estañado. Así es. Ese es lo que está denominando el mercado ahorita actualmente, ¿no? Ese nicho. Sí, tal vez ya para la instalación de baja tensión en corriente alterna, ahí sí ya es más la aplicación de un cable de aluminio. Sí, pero ya a la salida del inversor. A la salida del inversor. Es correcto. Perfecto. Y y lo que sí me queda muy claro y muy interesante es que ustedes ya están vislumbrando dentro del tema solar que lógicamente los inversores en una granja, los inversores suman ya un mayor voltaje que conectan a un transformador elevador y estamos saliendo ya sea en 13,000 o en 25 o en 34 kV. Y entonces ustedes ya están vendiendo el cable, que siempre lo han vendido, pero ahora ya muy, muy bien dirigido a este tema fotovoltaico. Es correcto. Actualmente estamos ahí participando en algunos proyectos de instalaciones solares. Realmente ahorita son pocos en México, estamos esperando que va a crecer ese mercado, pero sí ya estamos vislumbrando ese nicho de mercado. Sí, pero se vuelve interesante la manera en que General Cable ya vislumbra, no nada más lo de corriente directa, porque podríamos pensar que todo el sistema fotovoltaico hablábamos de corriente directa, y ahora ya veo por primera vez una exposición que dice, ok, no nada más llegamos al inversor, también nos vamos a la instalación de corriente alterna y sobre todo en media tensión, ¿no? Así es correcto, es la salida, es la baja tensión en alterna, la conversión en media tensión alterna, y también incluso lo que es la transmisión.
La transmisión ya son cables, pues, dependiendo de la instalación, puede ser un aislado o un aéreo, pero ya a nivel transmisión, tensiones superiores a tal vez a 69 kV, 69, 85, 115 y 138. Sí es lo que nos hemos encontrado actualmente. Perfecto. Pues te agradezco muchísimo, como siempre es un tema muy interesante el de los cables. Para Alcione, bueno, pues Alcione nace vendiendo cables y es nuestra columna vertebral los cables, así que pues te agradezco y seguramente cualquier otra pregunta, pues mándenoslas por favor y Francisco y el equipo, Luis y Nancy, Sandy nos apoyarán en estarte contactando. Claro que sí, ¿no? Y gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias.